Pensemos en esto por un segundo. ¿Y si cada momento de nuestra vida, cada risa, cada desafío, estuviera escribiendo una historia? Pero no en un papel, sino en la arquitectura misma de nuestro cerebro. A lo largo de los años el cerebro se va moldeando, se va adaptando y al final cuenta la historia de quiénes somos. Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que nuestras vivencias, desde que somos niños hasta la vejez, dejan una marca neurológica tan profunda? Para empezar a desentrañar esto, vamos a meternos de lleno en los hallazgos de un encuentro de neurocientíficos que estuvo fascinante. Justamente, todo este análisis se basa en lo que se presentó en este congreso, que fue un punto de encuentro para mentes brillantes de toda Latinoamérica. Gente que está ahora mismo descifrando el complejo lenguaje del cerebro. Muy bien, pues, vamos a sumergirnos en esto. Y bueno, hay que empezar por el principio, ¿no? El cimiento de todo, la infancia. Los primeros años son de verdad cruciales. Es ahí cuando se construye la arquitectura fundamental de nuestro cerebro. Es que esta es la clave. A diferencia de otras partes del cuerpo, el cerebro llega al mundo, digamos, en obra negra. Todavía tiene muchísimo trabajo por delante. Cada juego, cada abrazo, cada estímulo ayuda a construir esas conexiones neuronales que van a definir nuestras capacidades para el resto de la vida. Y miren, este es un ejemplo súper concreto y potente de ese proceso. Un estudio sobre el virus del Zika en Colombia nos mostró cómo un factor del ambiente, un virus, puede alterar de una forma drástica el plano de construcción del cerebro. Y esto llega a afectar habilidades tan básicas como moverse o relacionarse con otros. Pero, ojo, no todo es biología. La crianza es, fundamental. Las investigaciones muestran que un estilo de crianza, digamos, más permisivo, puede fortalecer lo que se conoce como el sistema caliente del cerebro. Pensemos en él como el centro de las respuestas más impulsivas, más emocionales. Por otro lado, un estilo con más estructura, con autoridad pero también con afecto, alimenta al sistema frío, el que nos da el control, la capacidad de planificar. Así que sí, la historia del cerebro es también la historia de cómo nos criaron. Ok, avancemos en el tiempo. Dejamos la infancia y entramos a la adolescencia y la adultez, que traen sus propios retos. Ahora, el cerebro tiene que aprender a manejarse en un mundo que a veces está lleno de estrés, de traumas y de dinámicas sociales bien complejas. Y es que esta etapa pone a prueba la resiliencia de nuestro cerebro, ¿no? Su capacidad para adaptarse, para recuperarse de las heridas, es una parte central de esa historia que se sigue escribiendo día a día. Ahora, fíjense en este número. Es impactante. Viene de un estudio en Colombia con personas que fueron desplazadas por la violencia. Casi la mitad, el 48%, presentaba trastorno de estrés postraumático. La lección aquí es clarísima. El trauma no es algo abstracto, no es solo emocional. Deja marcas físicas, marcas funcionales en el cerebro. El trastorno de estrés postraumático es de hecho la manifestación neurológica de una historia de vida fracturada. Entonces, claro, esto nos lleva a un punto crucial. ¿Cómo estudiamos estos efectos en contextos tan diversos como los de Latinoamérica? Esta tabla, que se basa en la experiencia en Guatemala, nos muestra por qué no podemos simplemente agarrar pruebas hechas en Estados Unidos o Europa y aplicarlas acá. Factores como el analfabetismo, la cantidad de idiomas que se hablan o incluso cómo cada cultura ve lo que es una evaluación, todo eso puede invalidar los resultados. Es un llamado urgente a crear herramientas que de verdad entiendan y respeten nuestras realidades. Sigamos avanzando en este viaje hacia los capítulos finales de la vida. Es aquí donde la historia del cerebro se enfrenta a nuevos desafíos, sobre todo los que tienen que ver con la memoria y con la identidad. El envejecimiento y enfermedades como el Alzheimer nos plantean preguntas súper profundas sobre qué significa conservar nuestra propia historia personal cuando el cerebro, el órgano que la guarda, empieza a fallar. Pero fíjense que, incluso frente a estos retos enormes, surgen enfoques llenos de humanidad. En Colombia, el grupo de neurociencias de Antioquia desarrolló una estrategia que es admirable. En lugar de esperar a los pacientes en un laboratorio, ellos van a sus casas, los acompañan, les ayudan a mejorar su calidad de vida y con una empatía profunda les hablan de la importancia de donar el cerebro para la ciencia. Y los resultados, son extraordinarios. Más del 40% de las familias que visitaron aceptaron donar. Esto lo que demuestra es que cuando la ciencia se acerca con compasión, con respeto, la gente responde. Es un modelo que une la investigación de punta con el cuidado más humano. Para entender mejor todo este campo, es clave conocer un término: deterioro cognitivo leve. Pensemos en él como una zona gris, una especie de señal de advertencia de que algo está cambiando en el cerebro. Ojo, no es demencia,
pero tampoco es el envejecimiento normal. Poder identificarlo a tiempo es crucial para cualquier intervención a futuro. Muy bien, hicimos un viaje a través de toda una vida. Ahora, juntemos todas las piezas. ¿Qué significan todas estas historias para nuestro futuro? Si hay una idea central, una sola cosa que nos tenemos que llevar de todo esto, es esta. El cerebro no es una estructura estática, no es una piedra. Es un proyecto que está en constante construcción, influenciado por la biología, por el ambiente, las relaciones, la cultura. Nuestra historia se escribe y se reescribe, continuamente. Entonces, ¿hacia dónde vamos con todo este conocimiento? Pues el futuro apunta a una medicina personalizada, una que trate a cada cerebro como la historia única que es. Por ejemplo, la investigación en TDAH ya no busca solo diagnósticos generales. No. Ahora busca entender las características genéticas y moleculares de cada persona. Y esto va a permitir crear tratamientos a la medida. Y además, unificar la atención médica con la educativa. O sea, cuidar a la persona, no solo a la enfermedad. Y esto nos deja con una reflexión final. Si de verdad entendemos que nuestros cerebros son el resultado de la historia que vivimos, tanto individual como colectivamente, la pregunta ya no es solo ¿qué puede hacer la ciencia por nosotros? La pregunta es ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de ambientes y qué tipo de cuidados queremos crear para que las futuras historias cerebrales sean más saludables, más resilientes y más plenas?